5 de mayo de 2020, bienvenidos a TVR, a La Rioja Directo, en este estado de alarma en el que continuamos informándoles acerca de la situación en nuestra comunidad, influida indudablemente como todo el resto del planeta por esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Jornada con datos relativamente optimistas, también ahora se los mostramos, pero antes permítannos hacer una reflexión acerca de lo que vamos a montar durante toda esta semana y que tendrá su eclosión el próximo sábado. Un programa especial del que les daremos más información en próximas jornadas, pero que ya les avanzamos que va a ser algo histórico para esta casa, también entendemos para la actualidad informativa de nuestra comunidad, y que les invitamos a que sigan con todo detalle porque va a merecer mucho la pena. Eso será el sábado, un día en el que ojalá podamos contarles también alguna de las importantes alegrías, quizá de las pocas alegrías que les podemos ofrecer en estos meses de 2020 a los riojanos. Y esas alegrías tienen que ver con el fútbol, con los ascensos. Son indudablemente alegrías relativas. El fútbol, como decían algunos expertos, es lo más importante entre las cosas menos importantes. Eso decía Jorge Valdano. Bueno, pues quizás entre esas cosas menos importantes, entre eso que es un entretenimiento, un deporte, un juego, encontremos los riojanos alguna pequeña alegría, un pequeño consuelo en este año tan sombrío y tan lleno de tinieblas. Por cierto, alegrías que no solo tendrían que ver con un equipo, sino con alguno más. Ojalá que eso se lo vayamos contando a medida que avanza la semana. Pero como les contamos, hoy La Rioja Directo tiene muchísimos argumentos, también las cifras, los datos. Ya se informa de que desde el Ejecutivo riojano no va a haber en esta jornada rueda de prensa. Si afortunadamente estamos en esta nueva situación y con la curva doblegada y con pocos casos y pocos contagios, carece de sentido tener esa comparecencia diaria. Así que hoy les acompañamos nosotros íntegramente desde ahora y hasta que acabe el programa, con cifras que son estas. Fíjense, poquitos contagios en nuestra comunidad, tan solo 6 en las últimas 24 horas. Eso sí, ayer les dábamos esa maravillosa noticia de que no había fallecidos en las últimas horas en nuestra comunidad. En el día de ayer sí se registró una muerte por coronavirus, hasta esa cifra de 336 personas que en La Rioja han muerto por este coronavirus. Los ingresos en los hospitales riojanos también se reducen, 108 ahí ahora mismo, son 8 menos que en jornadas anteriores, y ahí vemos pues una de las gráficas que también nos apetece compartir con ustedes. ¿Qué es esto? Bueno, pues el número de llamadas que ha recibido el teléfono que atiende las consultas sobre el COVID-19 en nuestra comunidad. Es el 29 83 33, y fíjense cómo se alcanzó un pico ahí en torno a finales de marzo, y a partir de ahí ha ido descendiendo hasta las llamadas que tenemos registradas en las últimas horas, que son notablemente inferiores a las de ese grueso de actividad en las que vemos como la curva también tenía esa afectación, la de la información, la telefónica. Y esta es una de las gráficas que también los expertos manejan con especial atención, y es el R0. ¿Qué es esto? Bueno, pues el ritmo de reproducción del virus, las personas a las que contagia cada caso confirmado. Ahora mismo se ha llegado a esa cifra, a ese 0,41, lo cual está francamente bien después de llegar a picos tan altos como los que registra ahí ese gráfico en el inicio del conteo. Tenemos que conseguir entre todos, con las medidas de distancia, con el lavado de manos, con las mascarillas y con la responsabilidad personal, reducir ese dato no a 0,4, no a 0,3, a 0,0. Esto es indudablemente una de las mejores noticias que les podemos contar en el día de hoy. Pero hay otra curva que hay que doblegar, que hay que empezar ya a atender con especial cuidado, y es la del desempleo. Fíjense esta otra información que les ofrecemos en el día de hoy. El paro, que ha subido en La Rioja de forma extraordinaria en las últimas jornadas, en el último mes. Se ha comido el empleo, el COVID, 970 parados más en La Rioja, hasta casi los 19.000, 18.439, y el paro ha subido en todos los sectores salvo la agricultura. Es el otro efecto que tiene esta crisis mundial, esta crisis global, que son los ERTEs, las empresas que cierran, los autónomos que lo están pasando francamente mal, y los empleados que directamente tienen ya que recurrir a la prestación por desempleo porque han perdido su trabajo. Así que ojalá consigamos entre todos también ir doblegando esa curva en próximas jornadas, en próximos meses, aunque entendemos que va a ser
un trabajo muy complicado, desde luego lleno de matices y que va a afectarnos de una u otra forma prácticamente a todos los sectores. Se lo vamos a ampliar en los servicios informativos, como también les vamos a dar información acerca del día de hoy, en el que, como cuenta Diario La Rioja, se ha comenzado, y ya se comenzó ayer, una paulatina reapertura de los negocios, de los comercios, y a eso vamos a ir de inmediato, porque en el día de ayer estuvimos visitando unas cuantas instalaciones, charlando con comerciantes, con empleados que, después de 50 días de estado de alarma, volvían a ponerse tras la barra, en el mostrador, subir la verja y tratar poco a poco de adaptarse a esta nueva situación, con muchas medidas de seguridad, pero también con ganas de recibir a amigos y a clientes en este mayo, que está siendo de tormentas, que está siendo, ¿por qué no?, también un poquito de luz al final del túnel, como nos demuestra el comercio riojano. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Podéis pasar? Es un poco complicado porque tenemos que estar con todas las medidas de seguridad que hemos preparado para las clientas, pero bueno, yo quiero que entren y estén súper seguras. Ellas y nosotros, claro, también, y mis compañeras de trabajo. Hemos puesto un gel hidroalcohólico, hemos puesto guantes y a mí, que me parece muy importante, otro gel en la puerta para las suelas de los zapatos antes de entrar al establecimiento. Y yo creo que con esas medidas y luego una plancha vertical que sale el vapor a 60 grados y entonces cada vez que las clientas se prueben, pues lo pasaremos y yo creo que con eso será más que suficiente. Les ofreceremos la ropa nosotras y si no, pues ellas están en libre disposición de coger lo que quieran y metérselo al probador. Esta es la tienda más pequeña que tengo y yo creo que aquí estaré yo con una clienta. Y en la otra, que es más grande, pues estarán mis dos compañeras con dos clientas. Eso yo creo que lo iremos viendo sobre la marcha porque hasta que no empecemos realmente no vamos a saber cómo va a funcionar todo esto. Hasta el día 11 yo no puedo tener la puerta abierta a las clientas. A mí me tienen que llamar, esto es con cita previa. O sea, como las peluquerías, las esteticistas. Una persona y una que le estemos atendiendo. O sea, no podemos estar más en la tienda. Tengo dos compañeras de trabajo que trabajarán probablemente en la otra. O bueno, nos iremos turnando según se vea esto. Las medidas de seguridad de la otra van a ser las mismas, indudablemente. Y yo lo único que quiero transmitir es que la gente salga sin miedo. Pues no sé si va a salir rentable o no. Te sigo diciendo que es que depende de las clientas y depende del miedo o no miedo que tengamos a salir a la calle. Esto va a ser como todo. Rentable, por supuestísimo que esta temporada ya no va a ser rentable, porque económicamente ya hemos perdido bodas, comuniones y bautizos, con lo cual rentable ya no va a ser. Están al 100% todo lo que nos han mandado y estamos siguiendo todas las normas establecidas. A partir de ahí, pues tendrá que ser la actitud de la gente y la actitud de mis clientas sobre todo, y nuestra actitud, que siempre va a ser positiva, por supuesto.
Buena frase esa para finalizar, ¿eh? Tiene que ser la actitud de los clientes, de las clientas, la responsabilidad de todos la que vaya forjando un nuevo escenario y siendo todos responsables, como decimos, de que esto no se ha terminado, que estamos en otra fase, estamos entrando en otro momento, pero va a haber que seguir siendo conscientes de la infección, de la gravedad del virus y de los casos que se complican, como muy bien saben nuestros sanitarios riojanos que han estado y siguen estando al pie del cañón. Vamos con más cuestiones, se lo hemos dicho, hoy no hay rueda de prensa ya del Ejecutivo riojano, pero hemos querido aprovechar esa circunstancia pues para tener un ratito aquí en La Rioja Directo, a quien durante tantas jornadas ha estado ininterrumpidamente en ese lugar, en la sala de prensa del Gobierno de La Rioja, de lunes a domingo prácticamente dándonos los datos y respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación de la comunidad. Así que saludamos ya a Chus del Río, al que tenemos en videollamada, en conexión con nuestros compañeros, con Tomás ahí con la cámara y el micrófono. ¿Qué tal, portavoz? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Nosotros bien, con salud, con ánimo y en primer lugar queríamos también agradecerles a ustedes el esfuerzo que han realizado y que siguen haciendo durante tantas semanas para tenernos informados. Nos consta que muchos espectadores se habían habituado ya a esa presencia del Ejecutivo riojano en la cámara de TVR y hay que decir que esto, no sé si ya se suspenden esas comparecencias, si regresarán de forma puntual. ¿Cuál es la idea que manejan? Bueno, la idea que manejamos ahora mismo es pues, la de intentar recuperar poco a poco la normalidad y no hacer coincidir varias ruedas de prensa en el mismo día. Hoy, por ejemplo, creíamos que era importante hacer una rueda de prensa temática sobre la información del paro y el análisis del paro que ha realizado esta mañana la directora general de Formación Profesional y Empleo, Cristina Rodríguez. Teníamos también la presentación del acuerdo para el retorno a la actividad económica en La Rioja, que se ha realizado en La Fombera. Bueno, se trata de tampoco saturar demasiado con información, así que volveremos a esa cita de la 1 de la tarde pues cuando sea necesario, cuando entendamos que tenemos información relevante que ofrecerles. Esto es también ya simbólico, esto quiere decir que estamos en otro momento y que afortunadamente las cifras, los datos, los contagios, los fallecidos nos colocan a todos en otro territorio, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que poco a poco, afortunadamente, vamos sobreponiéndonos, vamos superando los momentos más difíciles que hemos estado viviendo y es que además no nos queda otra que entrar en el territorio de esa nueva normalidad por fases. Estamos en la fase 0. Esperemos que el lunes estemos en la fase 1 y que poco a poco vayamos recuperando pues eso, la actividad económica, la normalidad y que ojalá además los datos acompañen tanto como para que pasen a ser menos importantes, ¿no? Ojalá recuperemos cuanto antes esa cifra de 0 fallecidos que teníamos ayer. Pero bueno, ya el 60% de los casos confirmados en La Rioja ya se han recuperado, ya son personas curadas, ya son altas. Bueno, yo creo que esas cifras son las que nos van dando, las que nos van colocando poco a poco en la situación real en la que nos encontramos, ¿no? Es sencillo quizá responder a la pregunta que le vamos a formular simplemente viendo la curva y los datos. ¿Cuál fue también el peor momento para ustedes, para el Ejecutivo? El inicio, el tomar las decisiones, el adelantarse a ese estado de alarma y decir, bueno, pues cerramos las aulas, o esos momentos en marzo, finales de marzo, comienzos de abril, en los que no veíamos de ninguna manera cómo la curva se podía doblegar. ¿Cuáles han sido o cuáles son esos momentos que usted va a guardar siempre ya en la memoria? Bueno, los primeros días fueron ciertamente intensos y ciertamente acelerados en cuanto a la sucesión de cosas que ocurrían y entrábamos en un territorio absolutamente nuevo para todos. Muchas veces todos hemos hablado, todos hemos estudiado y todos hemos leído sobre comunicación de crisis. En nuestro caso, yo creo que la teoría no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad, desgraciadamente. Sí creo que hubo un momento que a todos nos afectó mucho, que fue la muerte del GAR, de Jesús Galloso, ¿no? Sí. Yo creo que ese fue el momento en el que todo el mundo se dio cuenta que podía pasarle a la persona más fuerte de la comunidad autónoma, ¿no? Que esto no estaba reservado para
para unos pocos, que no era... no, es que esto... Y yo creo que ahí... Ese fue uno de los momentos más duros, yo creo que hemos tenido todos que vivir, ¿no? Desde luego. Hablando ya de cuestiones un poco más concretas, el asunto de las residencias. Ustedes también han mantenido muchísimo cuidado en la información para no alertar a las familias, para tratar de tener todo bajo control. Ha sido, desde luego, uno de los frentes que se ha demostrado, no solo en La Rioja, en toda España, en otros países, como de los más vulnerables, ¿verdad? Sí, y ahí también hemos intentado ser lo más transparentes posibles o posible, intentando no vulnerar eso a lo que hacía referencia Carlos, ¿no? También el derecho a la intimidad de las personas. Todos los familiares de todas las residencias de La Rioja han estado puntualmente informados de la situación de cada una de las residencias. Para nosotros eso era realmente lo más importante. Hubo un momento en el que nosotros decidimos no seguir dando los datos residencia por residencia, porque entendíamos, primero porque había un cambio de criterio cuando se incorporaron los test serológicos, los que hemos conocido mal llamados test rápidos, porque no eran rápidos, tardaban el mismo tiempo que los PCR, pero se nos quedó ese nombre. Cuando se incorporó aquel dato, bueno, pues podía llevar a la confusión, incluso nos llevó en algún momento, en alguna rueda de prensa, a dar algún dato erróneo. Queríamos evitar eso y queríamos evitar dañar a ninguna de las residencias de La Rioja, y por eso fue esa decisión, aunque, insisto, seguimos dando todos los datos, todo lo más amplios que podemos para que se sepa cuál es la realidad de las residencias, y lo venimos diciendo en los últimos días. Ya el 70% de los residentes en esas residencias de mayores están libres de coronavirus. La cifra de altas, de personas que han pasado por la enfermedad y que ya no la tienen, pues ya supera las 373, me parece que fue el último dato que dábamos este fin de semana. Bueno, son datos que evidentemente no compensan el dato malo, ¿no? Que es el dato de los fallecidos, desgraciadamente. Claro. Hay otro colectivo que también ha estado muy preocupado por toda esta situación y que lo sigue estando, que es el de los sanitarios, con un porcentaje también notable. Esto siempre es relativo, ¿no? Pero con muchos contagios dentro de médicos, enfermeras, celadores, aunque siempre en comparación con otras regiones no estábamos tan mal, pero sí que ahí ha habido que pues no sé si darles cariño, apoyo, decirles que los test iban a estar para ellos. ¿En qué momento está también el colectivo médico-sanitario en nuestra comunidad? Bueno, pues el último dato que vamos a actualizar hoy mismo en la página web del Gobierno de La Rioja es que ahora mismo hay 59 sanitarios o personal del colectivo sanitario que tienen la enfermedad, que tienen la COVID-19. Y hay reincorporados, altas, pero ya reincorporados al trabajo, 282, ¿vale? O sea, son algo más de 350 el total de acumulados a lo largo de toda la pandemia. Pero ahora mismo, la fotografía de ahora mismo es esa, son 59 personas confirmadas, y un dato muy relevante, es que no hay ningún fallecido en ese colectivo. Y creo que somos una de las únicas 3 comunidades autónomas de España que tenemos la suerte de poder decir eso, porque desgraciadamente no ha ocurrido igual en todos los sitios. Ojalá que sigamos manteniendo esa cifra, a pesar de que sí que nos dicen que alguna sanitaria riojana ha tenido que ser incluso ingresada en UCI, en cuidados intensivos. No sé si más o menos esa situación va controlándose, esa persona, esa profesional, para que pueda salir adelante. No, desgraciadamente no te puedo facilitar esa información, no dispongo de ella, no, porque también entendemos que la identificación de las personas que están en la UCI bueno, pues afecta mucho al terreno de al terreno muy personal, y creo que se debe respetar al máximo. Chus del Río, portavoz, vamos ya finalizando. Estamos en otro momento, estamos ya viendo las calles riojanas, las plazas, los pueblos, nuestras ciudades grandes y pequeñas con más vida, con gente, con personas mayores, con los niños, muchos con mascarillas.
y con todo el control de responsabilidad que hay que mantener, pero otros, lamentablemente, sin esa conciencia. No sé si usted o en el propio Gobierno tienen preocupación por esos casos, si son actitudes aisladas. ¿Cuál es su sensación? La sensación que tenemos es de que la comunidad de La Rioja, los riojanos y las riojanas han reaccionado de una manera ejemplar, diría yo, a toda esta situación, y que están actuando con muchísima responsabilidad, que es lo que también, en lo que también estamos insistiendo nosotros en las últimas horas, ¿no? en intentar dar positivo en responsabilidad. Desgraciadamente, se confirman también día a día las notificaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de apercibimientos o de sanciones a ciudadanos y ciudadanas que no han mantenido las normas que se han establecido. A pesar de que son muchos, porque más de uno ya serían muchos, creo que la gran mayoría de los riojanos están teniendo esa actitud ejemplar y responsable. Y creo que además hay que volver a hacer una llamada, mucho más ahora, ¿no? Mucho más ahora que, como decías, Carlos, se está empezando a salir con más facilidad a la calle. No tenemos que olvidar, primero, ni que estamos en estado de alarma, ni que debemos seguir confinados, que no tenemos todavía las puertas abiertas para salir a la calle. Se puede salir en determinados momentos y en determinadas circunstancias, pero cada uno y cada una de las familias debe ser responsable de las cosas que hace y evitar pues, las cosas que, aunque parece que no tienen peligro y aunque parece que son inofensivas, no están permitidas en estos momentos. Va a ser cuestión de días, cuestión de semanas que podamos todos relajarnos mucho más, incluso sentarnos en una terraza con nuestros amigos o recibirlos incluso en nuestras casas. Es cuestión de días, pero en estos momentos yo creo que es cuando más importante es la responsabilidad individual, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para conseguir que las cifras y los datos que ofrecemos cada día sigan manteniendo esa tendencia a la baja y no tengamos que vivir un repunte en ningún momento. Claro. Vamos terminando, portavoz, sobre esto que se decía de quizás incluso dividir las provincias, nuestra comunidad uniprovincial, en diferentes zonas en función de la afectación del COVID-19. Se estudia también en La Rioja por parte del Ejecutivo poder fraccionar, no sé si en distintas zonas en las que, como todos estamos viendo a lo largo de estos meses, bueno, pues el virus ha llegado, ha incidido de forma mucho menos virulenta como en otras. ¿Tienen esa idea en mente o saldremos toda La Rioja a la vez, poco a poco, fase a fase? Yo es que creo que desde el primer momento en el que se planteó esto hasta ahora también han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, la flexibilidad de los horarios en la fase 0. De los 174 municipios de La Rioja, 169 tienen menos de 5.000 habitantes, es decir, no tienen ninguna limitación horaria, como sí tenemos en la capital o en algunas de las cabeceras de comarca, o Lardero y Villamediana, que son las localidades que tienen más de 5.000 habitantes. Eso, para empezar, yo creo que eso cambia bastante el panorama, ¿no? Y segundo, si más allá de que La Rioja solo tiene una única área de salud y lo que en algunas autonomías se está planteando es atacar la desescalada a través de áreas de salud, aquí tendríamos que ir a un nivel todavía inferior, que es el de zonas básicas de salud, lo cual lo haría sumamente complejo, porque claro, de lo que se trata en esos casos es de impedir la movilidad de una de las zonas a otras. Entonces, tendríamos que asegurar que, por ejemplo, una persona de Logroño no puede ir a Santo Domingo, o incluso el mismo Logroño está dividido en distintas zonas de salud. A lo mejor llegaríamos al caso de no poder cruzar de calle. Nos parecía que era una cosa que no tocaba en este momento y que, insisto, también gracias a esa flexibilidad en los horarios que tienen los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son en La Rioja los que mejor están. Cuando se planteaba esta situación, pues todos nos acordamos de Cameros, la zona de salud de Muro, de Sant Román, perdón, que creo que ha tenido un caso. Bueno, pues es evidente que seguramente va a ser allí mucho más ágil la desescalada, pero esa flexibilidad de horarios también creo que lo permite muchísimo más. Claro. ¿No? Terminamos, señor del Río. Tiene usted, desde luego, la obligación de salvaguardar la intimidad de los miembros del Ejecutivo riojano, pero ¿ha habido algún caso positivo también en los miembros del Gobierno de la comunidad?
No ha habido ninguno. Bueno. No ha habido ningún caso en el Consejo de Gobierno, ninguno. Sí ha habido algún caso de directores generales, que al menos 2, que yo sepa, alguno se ha publicado, sí. pero que afortunadamente se han recuperado y se han reincorporado felizmente al trabajo. Pues le agradecemos mucho estas informaciones, esta presencia también aquí con nosotros en TVR, con, en definitiva, los espectadores de esta cadena. Y como decía usted en alguna ocasión, ojalá que mañana los datos sean mejores. En esa línea estamos también en esta casa. Gracias, portavoz. Ojalá que los datos sean mejores y déjame que aproveche también para agradeceros a vosotros la intensidad con la que habéis afrontado también esta crisis, esta pandemia, la intensidad informativa que ha permitido a todos los riojanos y riojanas saber en todo momento qué es lo que estaba ocurriendo. Sin vosotros, nuestro mensaje no llegaría a ningún sitio. Y aquí estaremos, todo lo que haga falta también durante semanas, meses, ojalá contando ya mejores noticias. Gracias, Chus del Río. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Un abrazo. Sabemos de verdad que nos lo agradecen sinceramente los miembros del Ejecutivo, como también muchísimos riojanos que durante estas semanas de confinamiento, durante estos días, durante estos meses, pues han cambiado sus horarios, están en casa más tiempo y han hecho esa prueba de vamos a ver qué dan en TVR y se han quedado ya con nosotros. Así que bienvenidos, esta es su casa y lo va a seguir siendo siempre que ustedes quieran. Y tenemos que hacer una pausa para que esta siga siendo su casa. Hay que agradecer a los anunciantes, a las marcas que confían en TVR. Así que pequeña pausa para publicidad, regresamos de inmediato con entrevistas, reportajes y siempre con la voluntad de acompañarles en este tiempo de confinamiento y más allá. Hasta ahora.